9 de la mañana con 29 minutos y les comento que estamos en el mes de la obesidad o en contra de la obesidad. El pasado 4 de marzo se llevó el Día Mundial de la Obesidad. El lema es Hablemos de obesidad y resulta que este es un tema que uno lo ve como un paisaje y de pronto muy lejano y resulta que está muy cerca de nosotros. Nosotros tenemos el riesgo de tener problemas de obesidad y seguramente si no somos nosotros, quizás nuestra familia. Por eso vamos a hablar de este tema, hablemos de obesidad. Y para hablar de este tema está con nosotros un invitado muy especial que pues nos va a contar esos datos que necesitamos saber por qué es necesario evitar esta patología. Está con nosotros el doctor Ricardo Nazar, a quien lo saludamos con los muy buenos días. Él es cirujano gastrointestinal, quien nos va a hablar sobre estos temas. Bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, con mucho gusto. Estoy aquí para hablar sobre obesidad. Muchísimas gracias, doctor. Usted sabemos que está trabajando y saca un tiempo de su agenda tan apretada para atendernos. Doctor, ¿qué es obesidad? Definitivamente, la gente en común debe entender que la obesidad es una enfermedad y es crónica. Es un exceso de tejido graso en el cuerpo, lo cual lleva a desencadenar otras enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, incluso podríamos dar una lista muy larga que podría terminar incluso hasta en cáncer. Entonces, definitivamente es una enfermedad a la cual hay que ponerle mucha atención. Doctor, hablemos también en qué momento podemos decir que estamos obesos. A veces uno se pesa, ¿sí? Y pues le dicen a uno, si usted mide 1,57, su peso tiene que ser hasta 57 kilos. ¿Cuál es el peso ideal que uno debe tener dependiendo de la estatura? ¿Cómo entender esto? Y se ha puesto de moda el índice de masa corporal, que es coger el peso y dividirlo por la talla al cuadrado, y eso nos da un número que podría ser definitivamente algo parecido a sobrepeso cuando está por encima de 25 y obesidad cuando está por encima de 30, grado 1 cuando es sobre 30, y grado 2 cuando es sobre 35 y grado 3 cuando está por encima de 40. Pero yo quisiera definitivamente decirles que es muy importante diferenciar el peso de la composición corporal de la persona. Estamos hablando de un exceso de grasa y desafortunadamente la grasa puede ser excesiva en una persona que usted lo puede ver delgada y una persona grande, robusta como tal, puede ser una persona que tenga un porcentaje de grasa menor. Yo les recomendaría a las personas en general que sí, que es bueno que esté pesándose, es una buena medida. Sin embargo, hay otras medidas más sencillas, como por ejemplo el hecho de que el pantalón le esté quedando más grande, más pequeño, perdón, que le quede más estrecho, que la camisa, que la ropa esté más estrecha. En definitiva, yo creo que hay muchas formas de detectar que uno está aumentando de peso desproporcionalmente. Y yo quisiera que la gente tomara esto en cuenta para que definitivamente pidiera ayuda a sus médicos como tal y sobre todo, ojalá, cuando ya el problema sea grande, cuando sea una persona que tenga el temor de tener obesidad mórbida, pues asistir a los sitios en donde debe asistir para que tenga una correcta, eh, un correcto estudio y una correcta terapéutica para manejar esta enfermedad que es crónica. Doctor, buenos días. La Buenos obesidad días. y la obesidad mórbida pues es un problema de salud mundial. Hablemos primero sobre cuál es la diferencia entre estas dos y cuáles son sus causas. Sí, esto es una pregunta muy importante. Si vamos a hablar de las causas, primero que todo, las causas son multifactoriales. No, si uno revisa el mapa de la obesidad, de la enfermedad de la obesidad, definitivamente uno va a observar que hay factores sociales,
de medios, de la televisión, de la radio, promocionando comidas, en fin, de aspectos biológicos, de aspectos genéticos, de aspectos inclusive el impacto que producen algunas ciudades como están siendo construidas para que las personas no puedan salir a caminar, por ejemplo, son factores que todo esto influye. Hay otro aspecto muy importante que estoy notando últimamente, que es el trabajo en casa. Las personas no salen para nada, son muchísimo más sedentarias que las personas que salen a su trabajo a una oficina. Eso es algunos de los aspectos que estamos viendo después del COVID-19, cuando se impuso el hecho de que tenían que trabajar las personas desde su casa. Entonces, la enfermedad definitivamente es multifactorial. Donde hay un obeso en una familia, la probabilidad de que haya otro obeso en la familia es más de 8 veces. Entonces, son aspectos que definitivamente están afectando directamente a nuestra población. Es espectacularmente grande los números de impacto de obesidad en la población general. Miren ustedes cómo podemos definir que es una obesidad mórbida. Es una enfermedad. Y la obesidad mórbida como tal es definitivamente una enfermedad crónica que de hecho necesita un tratamiento para el resto de su vida, como lo es la diabetes, como es la hipertensión. Son enfermedades que se pueden realmente controlar definitivamente, pero que debe tener seguimiento estricto sobre los pacientes como tal. Y eso son aspectos que definitivamente marcan la enfermedad de la obesidad. Miren ustedes, si nos vamos a ver también cómo afecta a la población universal en el mundo, en el 2010 fallecieron alrededor de 1 millón de personas por hambruna y por desnutrición. Y en ese mismo año, 3 millones de personas murieron por enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, es realmente una enfermedad de mucho impacto en nuestra población de todo el planeta. Con los buenos días, doctor, teniendo en cuenta la aclaración que usted nos acaba de hacer, y si bien está que nadie estaba preparado en el mundo para una pandemia, hablemos un poco de cómo la pandemia afectó, en este caso, a la población colombiana. Sí, específicamente si vamos a hablar de los obesos, la mayor cantidad de pacientes a los cuales se afectó con la enfermedad y que era una predisposición mucho más fácil para adquirir la enfermedad del COVID y que tuviera una afectación mucho más grave y que tuviera una mortalidad mayor que la de las personas en común, era la obesidad. Las unidades de cuidados intensivos tuvieron muchísimo más pacientes con obesidad que población en general con un peso y una estatura normal. De hecho, nosotros tenemos y marca la idea de que el paciente con obesidad es la persona grande, es la persona que como ha comido bien, es la persona sana, y eso es equívoco. Es realmente importante que se entienda de que ellos eran las personas más débiles ante un hecho, como una enfermedad, como una pandemia como del COVID-19. Doctor, hablemos de esas medidas que ha tomado el país para evitar esta obesidad. Hablamos de esos sellos que ya tienen, digamos, algunos productos. A veces uno va al supermercado y por todos lados tienen los productos, estos sellos. En ese caso, ¿será que esto sí ha contribuido para lograr de que la gente disminuya ese consumo de productos que tienen sellos y que pueden causarle la obesidad? O sea, pues, ¿qué tan efectivo ha sido de pronto? No sé, yo sé que es un poquito ambigua la pregunta, pero efectivo estas medidas para evitar de que las personas consuman esos productos que le hacen daño. Yo no creo que sea ambigua. Yo te voy a explicar. La obesidad necesita una base terapéutico para prevenir la enfermedad con la educación. Nosotros tenemos que iniciar en escoger a nuestros niños, a nuestros hijos, a la población infantil de nuestro país, enseñarles qué es un carbohidrato, enseñarles que el exceso de ellos es exagerado
y a mí sí me parece que es una correcta medida informar a las personas en general que se está consumiendo un alimento con un exceso en carbohidratos o otros elementos grasos o otros elementos como sal y todos esos aspectos nutricionales que tienen su impacto sobre la nutrición en las personas. Entre más medidas tengamos educativas e informativas en contra de la obesidad, lógicamente sí estoy totalmente de acuerdo que va a servir como tal. Y eso dentro de la comunidad que atiende la Fundación Santa Fe, que es un hospital que realmente es para todo el país, nosotros nos preocupamos por dar información constante sobre una correcta alimentación, porque estamos también muy preocupados en el hecho de que no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, hay más publicidad por dietas especiales, por tipos de dietas, probablemente por malteadas especiales para buscar que las personas puedan adelgazar, en fin, y realmente lo que nos debemos preocupar es por educar bien nuestra población en una correcta nutrición. Doctor, usted hace un momento mencionaba esos factores de riesgo con respecto a la obesidad, ¿no? Esas enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión. Sin embargo, con respecto a los niños, ¿cómo controlar ese sobrepeso, esa obesidad? Porque si bien es cierto, hace un momento también mencionaba mi compañera Carolina, esos sellos que hay ahora en los empaques, ¿no? Y que tengan una mejor nutrición los niños. Sí, a mí me parece que eso es la correcta medida. Vuelvo, repito, me parece que el informar a la persona que va a consumir un alimento con grandes cantidades de carbohidratos, que son las harinas y que son los azúcares, puede tener en relación ese exceso, producir una enfermedad. Entonces, es parte de la educación que definitivamente estamos hablando y que definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Mire, es muy triste, pero es la realidad. Hemos tenido pacientes menores de 18 años, son pacientes que definitivamente marcan el grado de obesidad infantil que existe en nuestro país. Y cuando uno habla con ellos, lógicamente se debe poner en el nivel de un niño para hablar sobre obesidad. Y uno le pregunta, bueno, cuéntame, ¿cómo comes? Y el niño muy naturalmente dice, pues, normal. Dice, ok, perfecto. ¿Y qué es normal para ti? Cuéntame. Y me dice, y los niños en general dicen, como come mi papá y como come mi mamá. Entonces, definitivamente, puede ser probablemente ahí el punto en donde haya una persona con obesidad, pues siempre va a haber en las generaciones siguientes niños con obesidad. Y esto es el impacto. Entonces, ese círculo vicioso que se ha formado, me parece que lo deberíamos tratar de romper y romper la conducta de lo que nosotros los padres a veces le enseñamos a los hijos y que los niños interpretan que es normal, pero realmente es una nutrición equívoca y es una nutrición que puede llevar a nuestra niñez a enfermedades de obesidad mórbida. Doctor, hablemos, aquí estábamos en un debate interno mientras usted nos cuenta y es que usted habla de la comida saludable y es importante obviamente pues para evitar estos temas de obesidad, pero resulta que uno va al nutricionista cuando está pasadito de kilos y entonces va un nutricionista y dice usted no puede tomar jugos, ¿sí? O sea, pues listo, entonces uno suprime los jugos. Va otro nutricionista de pronto, o alguien del familiar va a otro nutricionista y dice, usted tiene que comer frutas. Otro le dice, no, usted no puede comer frutas. Otro dice, sí puede tomar jugos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Como? ¿No como? O sea, pues llega un momento donde como que toda la comida hasta la que es saludable, las frutas, de pronto, inclusive algunas verduras, las satanizan. No sé si usar bien la palabra satanizar, porque uno dice, bueno, me como el banano, no me lo como, me lo tomo en jugo, no me lo tomo en jugo. O sea, pues, ¿qué hacer para que realmente uno entender cuál es la verdadera comida saludable y que evita que uno siga aumentando de peso? O sea, pues, ¿cómo lograr discernir? Porque todos los nutricionistas le cambian a uno como la dieta y
Y unos dicen que sí es bueno, otros dicen que eso mismo no es bueno, sino que es malo, entonces queda uno más confundido. Sí, sí, tienes toda la razón. Y eso es la singularidad de la información exagerada al respecto de muchas cosas. Pero veamos lo que es natural y veamos lo que es fisiológico. Yo te voy a preguntar, ¿cuántas naranjas necesitas para hacer un vaso de jugo de naranja eh, que sea un vaso de más o menos entre 4 y 8 onzas de jugo de naranja? Entonces uno habla, caramba, se me van como entre 4 y 8 naranjas para hacer un jugo, un vaso de jugo de los que normalmente gastan en los restaurantes o lo que sea. Entonces ahí se fueron entre 4 y 8 naranjas. Entonces yo te digo, más bien cómete la naranja y después toma agua y haces el jugo adentro. Son medidas que son educativas y son de un bienestar como tal. Yo soy cirujano bariátrico y de cirugía metabólica y todos los días nos damos cuenta que si nosotros utilizáramos aspectos educativos en que debemos enseñar que un jugo, lo que pasa es que el jugo es el zumo de una fruta. Entonces, eso es azúcar. Entonces, si tú utilizas 4 naranjas, 8 naranjas para hacer un jugo, pues te comiste el azúcar de 8 naranjas. Y así es en general en todas las frutas. Las frutas son necesarias dentro de la nutrición. Quiero decir, no hay que hacerle la guerra. Lo que pasa es que es mejor comerse la fruta y después tomar agua y no exagerar en las cantidades. Es que cuando uno tiene el problema de la obesidad, hay 5 factores y yo quisiera que la gente entendiera que son los que producen en el diario vivir, en el día a día, obesidad. Lo primero es la calidad del alimento que nosotros consumimos. Lógicamente entendiendo de que entre más carbohidratos, harinas y azúcares tenga este alimento, pues diríamos más mala es la calidad de la alimentación que estamos adquiriendo. La otra punto importante es la frecuencia o veces en que cuántas veces comemos en el día. Una cosa es consumir los 3 alimentos al día o racionalmente hay personas que comen más veces en el día y si uno lo combina con que sean más carbohidratos y azúcares, pues uno debe esperar a que esa persona pueda tener obesidad. La otra parte que es muy importante, aparte de la cantidad y de las veces que uno come y de la calidad de los alimentos, específicamente la cantidad, es que uno come a veces demasiada cantidad de los alimentos. Y el otro factor importante es que yo los tengo que poner a pensar a las personas y decirles, si usted come alimentos, usted tiene que gastarlos. Si esa desproporción pasa, entonces yo como y no hago ejercicio, no me muevo, no tengo una actividad diaria que es diferente al ejercicio. Si yo camino 10.000 pasos, 8.000 pasos, puede llegar a ser algo normal para mí y no es ejercicio. El ejercicio es que tú vayas y te dediques a un deporte o vayas a un gimnasio, hagas ejercicios de fuerza, de peso y cardiovascular como tal, como es necesario. Entonces ahí las balanzas se van mejorando como tal. Estos 4 factores tienen un gatillo muy importante y es la ansiedad. En este mundo en el que vivimos, en el cual hay personas que fuman por ansiedad, hay personas que beben por ansiedad, hay personas que comen por ansiedad. Y sumándole la cantidad, la calidad, las veces que come y la ausencia de ejercicio, pues lógicamente se desarrolla la enfermedad. Doctor, teniendo en cuenta estos temas tan importantes que usted nos está tocando, hablemos un poco del tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos más adecuados en el momento en el que se diagnostica una persona con obesidad y por qué o en qué influye que alguno de esos tratamientos sean contraproducentes para algunas personas? Sí, sí. Mire, entendiéndose que la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad que debe ser manejada multidisciplinariamente, primero que todo. No es solamente
yo como cirujano, no es solamente la nutricionista, no es solamente una persona como el médico deportólogo que nosotros tenemos, que se dedique a hacer a las personas a hacer ejercicio, y no hay especialistas exclusivamente en endocrinología para que hagan tratamientos médicos como tal. Todos tenemos que poner herramientas sobre nuestro paciente. Y el paciente al llegar, es un ejemplo, al Centro de Cuidado Clínico para la Obesidad de la Fundación Santa Fe, a nosotros nos llegan los pacientes, ingresan bajo un estudio muy correcto, muy direccionado a las enfermedades que definitivamente pueden producir la obesidad, y por ende entonces empieza un manejo integral con todos los especialistas. Desde el primer día que llega, el paciente debe empezar una educación en el cómo vivir y entender las causas como tal por las cuales llegó a la obesidad, y no tapar el sol con un dedo. Estos tratamientos como tal pues, integralmente funcionan mejor que independientemente cada uno. Yo le voy a poner un ejemplo. Si yo pongo a una persona a hacer exclusivamente ejercicio para que baje de peso, me logra un 8% más o menos, relativamente. Pero, y si pongo a una persona solamente a hacer una dieta, como las que hay en el mercado por montón, pues entonces, lógicamente, el porcentaje tampoco va a ser muy alto. O si yo voy a lograr y poner exclusivamente un paciente con un medicamento de los que están empezando a salir y los cuales son también herramientas, pues lógicamente lograríamos una pérdida de peso más o menos del 12%. Yo le pongo el ejemplo y yo le digo, el tratamiento más efectivo para perder peso y controlar la diabetes a mayor tiempo es la cirugía. Pero si yo le sumo todo lo que usted les acabo de decir, entonces yo debo tener un tratamiento aún mucho más poderoso para manejar la obesidad. Es decir, yo quisiera que quedara claro de que la obesidad es una enfermedad crónica, tiene un tratamiento que debe ser multidisciplinario, donde la cirugía es verdaderamente la herramienta con mayor fortaleza, pero existe la adaptabilidad en el ser humano, y la adaptabilidad hace de que el intestino aumente su capacidad para absorber alimentos y todas las cosas, lo cual podría hacer que reganara algo de peso. Es muy difícil que las personas logren reganar el 100% del peso que perdieron y que lo tenía enfermo cuando empezó el programa. Sin embargo, debe ser cuidado y debe ser guiado el resto de su vida, como la diabetes, como la hipertensión. Y todos los tratamientos, todas las herramientas a la vez, es efectivamente mucho más porcentaje de éxito que cualquier otro. Doctor, rápidamente, porque el tiempo ya se nos agota. Hay personas que se sienten obesas o se sienten gordas y acuden a tratamientos en una tienda naturista y compran de pronto algunas pastas para rebajar de peso. ¿Qué decir y qué recomendaciones dar para cuando uno tiene de pronto como esas dudas, esas inquietudes de pronto que está obeso, está muy subido de peso? ¿Qué hacer? La obesidad es una enfermedad muy compleja. No caiga en dietas irracionales. A veces esas dietas tan específicas pueden llegar a tener hasta problemas renales, problemas de toda índole. Yo creo que hay que consultar. Hay varios grupos de obesidad en el país. Es una invitación al nuestro, lógicamente, donde nosotros tenemos como objetivo la persona con obesidad para ayudarle integralmente al manejo. La obesidad es una enfermedad muy compleja para manejarla con una pastilla o con una malteada o con una simple dieta como tal. Es mucho más compleja y necesita el tratamiento multidisciplinario. Doctor, lástima que el tiempo se nos agotó. Tendríamos un montón de preguntas más para hablar sobre este tema, seguramente en otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo y por llamarnos la atención sobre este tema tan importante. Es un placer haber estado con ustedes y créanme que estamos a sus órdenes y para los pacientes de obesidad también. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor. Y les comento algo a nuestros oyentes y los que nos están siguiendo en redes sociales. Hay una página que se llama hablandodeobesidad.com, una página web, y es muy interesante esa página porque tiene muchas recomendaciones de cómo uno saber cuando uno ya está, ya está siendo obeso, cuáles son los tratamientos, datos importantes sobre la obesidad, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas. Entonces, pues los invitamos para que también conozcan esta página, hablando de obesidad.com, por Medtronic, son los que crearon esta página. Entonces ahí está la información para que ustedes también tengan acceso, conozcan más sobre esta patología. Les deseamos entonces de esta manera, pues al doctor muchísimas gracias, y nosotros pues ya vamos cerrando también Revista de la Mañana. Muchos datos que nos da el doctor, importante lo que él dice, no, eso es como no automedicarse prácticamente.